Muy bien. Así que bienvenidos a todos y a todas al estudio bíblico del jueves. Hoy vamos a estudiar un estudio que le he llamado Creados a su imagen. Y si bien se basa en el concepto del versículo específico que hablaba de que fuimos creados a la imagen de Dios, a semejanza, hombre y mujer, fuimos creados Ahorita, de igual manera frente a Dios, a la imagen de Dios, pero quiero mostrar con ello un poco varias cosas. Con ese concepto quiero hacer un pequeño resumen de los primeros 3 capítulos hasta donde estamos. Al mismo tiempo quiero ponerlo en el marco del progreso de la redención, como la redención, la revelación del deseo de Dios de redimir va progresando y lo vamos a ver hoy en el marco de estos 3 primeros capítulos de Génesis. Y eso es lo que vamos a compartir en esta noche. Entonces, eh, voy a... Todo tiene un comienzo, ¿verdad? Todos, cada uno de ustedes, yo, tengo un comienzo, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar cuál es ese comienzo, podríamos empezar desde, no sé, algunos podrían hablar, bueno, cuando pienso en comienzo puedo pensar en mis tiempos de adolescencia, porque ahí empecé mi adultez, a forjar el adulto que soy hoy. Y otros podrían pensar en su niñez, desde su niñez, porque tienen un recuerdo específico y marcan su historia a partir de ahí. Somos pocos, son pocos los que dirían, bueno, yo me comienzo y empezar a hablar de los primeros 6 meses, de los primeros 8 meses, ¿verdad? No sería lo normal, ¿verdad? Pero en realidad esos son nuestros comienzos, ¿verdad? Cuando estábamos allí en el vientre de nuestras madres siendo creados, formados a la imagen de nuestro creador, un creador soberano. Entonces, voy a empezar a compartirles la presentación. Va a ser participativo. Ya por ahí anda Cami. sí, aquí estoy. Eso voy a poner a Cami antes de, más bien eh, ¿qué hice? Voy a colocar a Cami como co-host para que luego... ah, mm. ¿Están ahí? Sí, lo que pasa es que creo que estabas intentando compartir pantalla y se quedó como pegadillo. Sí, se quedó pegado y no sé qué hacer. Oh, se me quedó pegado mi... Ah, ya lo logramos. Ok, entonces stop share y voy a hacer a Cami la... Muy bien. Entonces voy a tratar de compartir pantalla de nuevo. Muy bien. Ahí algo le pasó a mi portada. No estaba así, pero bueno, me perdonan. Esa es la portada. Creados a la imagen de Dios. Y vamos a ver un poquito sobre lo que es el progreso de la redención. Entonces, cuando hablamos de eso, digamos, quiero centrarles desde el inicio del Génesis. La primera idea que quiero compartir con ustedes es algo que creo que es con lo que empieza el primer libro de la Biblia y el canon completo. Dios lo creó todo. El versículo dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Dice que la tierra estaba sin orden y vacía y Dios cubrió, dividió, cambió ese estado, el problema que había, lo resolvió. Y dice que el Espíritu de Dios se movía,
¿verdad? Sobre la superficie de las aguas y trajo orden a donde había caos, ¿verdad? Y vemos a Dios creándolo todo, ¿verdad? Entonces eso es algo, creo yo, muy importante cuando hablamos de eso, porque el origen lo da Dios. Ahora, la segunda idea, a la par de esa creación, es de que Dios no solamente lo creó todo, pero lo creó y lo consideró bueno. Y eso lo vemos en los primeros del 3 al 25, en algunos versículos. Vemos, por ejemplo, en el 3 Dios dijo, sea luz y hubo luz. Con su palabra fue creada la luz. Pero luego aquello que creó dice que lo describió como algo que era bueno. En el versículo 10 dice, Dios llamó a lo seco tierra y el conjunto de las aguas llamó mares. Y dice que a eso lo vio que era bueno. De nuevo, aquello que creaba era bueno. Y produjo la tierra vegetación, el versículo 12, hierbas que dan semilla según especie, árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y dice que Dios vio que era bueno. Dios también en el 17, las luminarias las puso, sol y luna las puso en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. Y dice que Dios vio y era bueno, ¿verdad? Entonces, seguimos con otros versículos y vemos parecido en el 21. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve según su especie y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Inclusive aquello que él considera bueno, él lo bendice. Vemos al Dios creador ser un Dios de bendición y vemos cómo empieza a colocar su bendición sobre lo que crea y le da misión, le da propósito a lo que crea. Dice, sean fecundos, multiplíquense, llenen las aguas en los mares, multipliquen las aves en la tierra. Luego vemos cómo Dios en el 25 hizo las bestias de la tierra según su especie, el ganado según su especie, todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie, y dice que Dios vio aquello bueno, ¿verdad? Por último, llegamos a la última de sus creaciones, el hombre. El 27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya lo creó, varón y hembra los creó. Dice que los bendijo y les dio propósito, misión, sean fecundos y multiplíquense. En el 29 Dios les dijo, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Dios no solamente crea la humanidad, pero la crea con propósito para administrar la creación en representación de Dios. Le provee todo lo que necesita para que pueda lograr esos propósitos. Dice en el 30, y todo animal de la tierra, toda ave de los cielos, todo lo que se ve, que se mueve sobre la tierra, que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Dios les dio todo lo necesario. Todo lo que Dios consideraba era bueno para poder subsistir. Y a todo a ello, tanto la creación del hombre como los propósitos que le dio al hombre, la manera en que lo creó a su imagen para reflejarle en dependencia de él, a todo ello Dios dijo que lo vio bueno en gran manera. ¿Verdad? Inclusive ahí hay una ampliación de qué tan positivo era para Dios lo que estaba creando. Entonces, la pregunta que viene ahorita es, ¿por qué Dios creó a su imagen y por qué lo llamó bueno? Bueno, yo creo que la razón es porque al crearlo a su imagen, al hombre, cuando creó la tierra, las cosas, las luminarias, los mares, la tierra seca, los animales, las aves, las plantas, Dios mostró algo de sí mismo. Mostró su gloria, su poder, mostró su carácter en la manera en la que creó y administró y diseñó. O sea, cuando crea al hombre y a la mujer,
Él se muestra a otros por medio de esa creación. Dios se dio a conocer. En la creación lo que tenemos es a Dios creando y dándose a conocer por medio de lo que creó. Entonces, hay dos maneras primarias de cómo Dios se da a conocer. La primera, esta que estamos estudiando, que es revelación general. Cuando hablamos de revelación general, estamos hablando de aquella que revela, y aquí lo pongo, revela algún aspecto del algún aspecto del carácter de Dios, ya sea del aspecto general, de la parte amplia del carácter de Dios, no en cosas específicas. Por ejemplo, vemos a Dios crear, por ejemplo, antes de haber creado el sol y la luna y había luz. Quiere decir que Dios proveía luz a la creación, de él mismo radiaba esa luz, porque ni siquiera las luminarias estaban creadas. Luego crea las luminarias, crea la expansión, lo va creando todo. Uno, por una revelación como esa, lo que uno puede darse cuenta es aspectos generales sobre Dios, sobre su carácter, aspectos amplios del carácter de Dios. Entonces, por ejemplo, uno podría decir el poder de Dios. Podemos verlo a través de la creación. Entonces, la revelación general, ya sea cuando vemos una catarata y admiramos la belleza de una catarata, o vemos un amanecer, o vemos un atardecer, cuando vemos el nacimiento de un niño, cuando vemos, nos percatamos de la preciosura del diseño del cuerpo de la mujer que puede albergar vida y dar vida a un niño, y todo el proceso desde la fecundación hasta cómo el niño se va desarrollando en el vientre con un diseño impresionante. Podemos ver aspectos no específicos, aspectos generales sobre Dios, su poder, su omnisciencia, su perfección, ¿verdad? No nos da información específica sobre ese poder, sino información general sobre ese poder, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el poder de Dios enviando a su Hijo a salvar el mundo es algo específico. Eso no lo vemos en la revelación general, ¿verdad? Lo vemos en otro tipo de revelación. Entonces, ¿qué pasa? La revelación general es aquella cuya audiencia es general, o sea, todas las personas, todo el mundo puede reconocer la manera general en la que Dios se ha dado a conocer al mundo. Eso en la creación del ser humano, en la creación de los animales, en la creación del mundo. Y un ejemplo de ello es la creación general. Nosotros podemos conocer a Dios a través de su creación. Él se da a conocer, se quiere dar a conocer a través de su creación, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en Dios lo creó todo, Dios lo creó todo bueno, le satisfizo lo que creó, ¿verdad? Y también sabemos de que Dios lo creó todo por medio de Cristo. Esto lo sabemos brincando al Nuevo Testamento. 1 Corintios 8, 5 al 6. Le voy a pedir a Javi, si está por ahí, sé que acaba de entrar. Javi, si me puedes leer este pasaje, porfa. Perdón que te agarre así. No, En, me creo que Javi no tiene audio, si no tiene audio todavía conectado. entonces, Cami. Ok, bueno, ahí está. Dice, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Muchísimas gracias, Cami. Entonces observemos lo que dice ese pasaje. Este es Pablo hablando a los corintios, y lo que les dice, toma en el primer versículo algo que ellos creen, a ellos que se hablan, ¿verdad? En lo que es la cultura helénica, que es la griega de la que vienen, digamos, los corintios. Se creen que los hombres son como dioses, es parte de la mitología griega, ¿verdad? Y si son dioses, son señores,
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él dice, no, nosotros creemos que hay un solo Dios, perdón, un solo Dios. Dice que le llamamos Padre, ¿verdad? De quien procede todo. El origen es este Padre, que es Dios, el único Dios, y es nuestro Padre. De Él es la fuente de todo. Dice que nosotros, habla de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Somos para Él. O sea, quiere decir que el propósito de nuestras vidas es Dios, vivir para Dios, para su gloria. Dice que Él es el único Señor nuestro. Cuando habla de Señor, está hablando de rey, ¿verdad? Como una corona, digamos, de rey. ¿Quién es este Señor? ¿Quién es este rey del cual proceden todas las cosas y nosotros vivimos para el propósito de traerle gloria a Él? Y le llama Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y luego cuando Él quiere ampliar el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, por quien todas las cosas son y por medio del cual existimos. Entonces, lo que nos damos cuenta allí, lo que podemos percibir allí es que Dios lo creó todo, Dios lo creó todo y lo que creó lo vio bueno y lo que creó lo creó bueno y por medio de su Hijo Jesucristo, el cual es creador y por cual todo lo creado existe, le trae propósito a todo lo creado y sostiene todo lo que está creado, ¿verdad? Entonces, ahí vemos realmente en el marco de qué realidad nosotros vivimos, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito de la creación? Traerle gloria a Dios, reflejar el poder y gloria de Dios. Eh, cuando hablamos de, cuando pensamos en revelación general, vemos aspectos generales de Dios, pero en Cristo tenemos la revelación específica sobre Dios. Y eso es muy importante. Es en Cristo que nosotros ya tenemos una segunda manera de revelación. Y vamos a verlo aquí. La segunda manera le llamamos la revelación especial de Dios. Dios se dio a conocer de manera general por medio de la creación, la cual consideró buena, pero Dios también se da a conocer por medio de una revelación especial. Y estos son dos términos que les animo a memorizarse: revelación general, revelación especial. Manera en la cual Dios se dio a conocer de manera general a todo el mundo en general por medio de la creación. Podemos ver aspectos generales, no específicos, de su carácter y de su poder. Y tenemos también la revelación especial, que la podemos ver específicamente en la palabra de Dios, que la podemos ver específicamente en la persona de Cristo, quien nos dio a conocer de manera personal al Padre. Entonces, esa revelación es aquella que revela algún aspecto ya específico sobre Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos algo muy específico de Dios, su salvación para el mundo, lo que sucedió en capítulo 3, la caída del ser humano y las consecuencias, Dios fue específico a través de su revelación especial y dio a conocer el medio que había generado para volver a restablecer la bendición que se estropeó en capítulo 3, cuando el pecado entró al mundo. La revelación específica tiene muchísimos temas. Uno de los temas primarios es el plan de redención de Dios para salvar a las personas por medio de la fe en la cruz y en la fe en la resurrección del Hijo. Entonces, ahora sí, la revelación especial no es dada a todo el mundo. La revelación especial es dada en un tiempo específico a personas específicas. Entonces, la revelación especial es aquella acción de Dios de darse a conocer, comunicarse con algunas personas específicas para que éstas pudieran escribir lo que se quería comunicar a la humanidad sobre Dios.
y la fuente fue la inspiración del Espíritu Santo, que lo que hizo fue guiar para hacer que aquellos autores bíblicos escribiesen fuera de Dios. Perfecto, suficiente, que lograse los propósitos, ¿verdad? Entonces, una revelación, un aspecto precioso de la revelación especial es el Hijo. El Hijo, ¿verdad? Quien se nos dio a conocer por medio de la revelación especial que está en la Biblia. Entonces, Dios se dio a conocer enviando a su Hijo para que la gente pudiera conocer a Dios en persona. Pero tú y yo no conocimos a Cristo, no estuvimos allí. La manera en la que tú y yo hemos conocido a Cristo es por medio de las palabras guiadas que el Espíritu Santo inspiró para que los autores pudieran describir de manera fidedigna, de manera real, de manera verdadera, sin error, con una revelación suficiente, no hay necesidad de ir a otros espacios, para que lograra sus propósitos, ¿verdad? Y esa le llamamos la Biblia. Muy bien. Ahorita me detengo para hacerles algunas preguntas. Entonces, ¿qué pasó? Vean lo que habla Romanos 1, 18, 21. Nos va a describir que hay una diferencia entre la revelación general y la revelación especial. Le voy a pedir a Daniel, si está por ahí, si me puede leer Romanos 1, 18, 21. Sí, ya lo busco. Aquí está en la pantalla, Dani. Mira, perdón. Porque la ira de Dios se revela desde el inicio contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Muchas gracias, Dani. Aquí en este versículo quiero hacer notar el versículo 20. Dice que desde la creación del mundo, que es el periodo que andamos estudiando, dice que los atributos de Dios, que son invisibles, estos, su eterno poder, su divinidad, ¿verdad? Se pudieron ver con claridad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es revelación especial. Perdón, general. Dios se dio a conocer por medio de la creación de manera general. Entonces, dos aspectos de la general. Si todo ser humano tiene capacidad de ver la creación, tiene capacidad de reconocer aspectos generales sobre Dios, de que es real, de que existe, que está en poder, ¿verdad? Que es divino, que es Dios, no es igual que nosotros no somos igual que Él, que somos criatura, que es creador, que es todopoderoso, ¿verdad? Es algo que podemos ver. Ahora, segundo aspecto, porque todos los seres humanos fuimos creados a su imagen, tenemos algún conocimiento del reflejo sobre Dios. Entonces está escrito en el corazón del ser humano algunos aspectos de la ley de Dios, del carácter de Dios. Por eso es que tenemos, al tener alma o espíritu o conciencia o mente, tenemos esa capacidad de emitir criterio moral, de tener una moralidad, cosa que nos distingue del reino animal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por medio de esa conciencia hay una parte de la ley que está escrita en el corazón. Y por eso es que nosotros podemos ver personas que no creen en Dios haciendo cosas que están bien a los ojos de Dios. Podemos ver gente que no cree en Cristo, pero que hace cosas que van a la línea con lo que está en la Biblia. Vemos personas que se crearon en una manera aislada de lo que llamamos civilización, ¿verdad? Y ellos desarrollaron un concepto de que un hombre solo tiene una esposa, ¿verdad? Y que una esposa solo tiene un esposo.
Entonces hay algunos aspectos que se pueden evidenciar de la manera general, ya sea por observar la creación o ya sea porque al ser creados a la imagen de Dios tenemos una conciencia que ya tiene aspectos sobre el carácter de Dios o sobre lo que Dios considera bueno o mal. Lo que pasa es que nuestra conciencia está dominada por el pecado. Fue al entrar el pecado al mundo, lo vimos y vamos a ver las consecuencias dentro de poco, en 2 domingos. Lo que sucede es que todo está manchado por el pecado. Entonces, lo que vemos sobre Dios en la creación, lo que vemos sobre Dios en nuestra propia diseño y conciencia, a veces es estropeado por el dominio del pecado o nuestra, influencia del pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la revelación general? Que es suprimible, es cambiable, es algo que el ser humano puede ignorar y lo vemos en el versículo. Dice que la ira de Dios está sobre la impiedad e injusticia de los hombres. Y dice que restringen la verdad, ¿verdad? Entonces, pero lo que se conoce acerca de Dios, que es evidente, dice que ellos más bien, se envanecieron en su conocimiento y distorsionaron lo que era evidente y no tenían excusa para distorsionarlo. Y empezaron a adorar las criaturas en vez de adorar al Creador. En versículo 21, 22 y 23 van a ver cómo empezaron a cambiar el diseño de Dios de casarse un hombre con una mujer y los hombres empezaron a meter con hombres, las mujeres con mujeres, y empieza a hablar de toda la inmoralidad. ¿Qué quiere decir? Que la revelación general es suprimible por el hombre, es cambiable por el hombre. Pecado contra Dios, pero es algo que el hombre ha caído enormemente. Pero, la revelación especial no. Vean lo que dice 2 Corintios 4:6. Le voy a pedir tal vez a Joquebet, si me puede leer 2 Corintios, porfa, 4:6, ahí en la pantalla. Claro. Dice, pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Entonces, veamos, gracias, Joquebet. Vamos ahora a ver las partes. Primero, dice que de las tinieblas resplandecerá la luz, ¿verdad? Y dice que esa luz resplandece en nuestros corazones. Entonces, esto está hablando no de las tinieblas de la creación, esto está hablando de las tinieblas metáforas sobre lo que es espiritual, ¿verdad? Que en los corazones, por la entrada del pecado al mundo, murimos con Adán y Eva, ¿verdad? Nosotros nacemos muertos espiritualmente, vacíos espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que espiritualmente Cristo resplandece su luz sobre nuestros corazones por medio del Evangelio, que es la mayor expresión de la gloria de Dios. Entonces, la luz del Evangelio, la luz de Cristo, resplandece en el corazón, ¿verdad? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué dice rostro de Cristo? Porque es una manera física de mostrar, de dar a conocer a Dios. Las personas pudieron ver a Cristo. Pablo estuvo con Cristo, lo escuchó en Emaús, en el camino en el camino en que tuvo la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo vio en persona, Juan lo vio en persona. Nosotros no. Pero las palabras escritas de los apóstoles y de los autores bíblicos nos describieron el carácter de Dios que vieron en Cristo. Y allí
por medio de la luz de Cristo que ilumina los corazones, se ilumina el conocimiento de la gloria de Dios que se vio reflejada en Cristo. Entonces, vamos a ver ahora Mateo 5, 14 y 16, porque entonces, cuando esa revelación, cuando la luz de Cristo alumbra nuestros corazones y venimos al conocimiento de la gloria de Dios en cómo fue Cristo, en quién es Cristo, así es como se dio a conocer Dios. Entonces, cuando eso sucede, Mateo nos describe que sucede con un propósito. Y esto es muy importante. Sucede con un propósito. El que podamos conocer a Cristo, reconocer su rostro, saber cómo fue, entender su carácter, la mente de Cristo, el corazón de Cristo, el espíritu de Cristo. Y empezamos a buscar la palabra de Cristo y empezamos a aprenderla y entonces nos empiezan a transformar, el Espíritu Santo nos empieza a transformar conforme a la imagen de Cristo. Pero todo eso tiene un enorme propósito. Y le voy a pedir a Don Miguel, si me puede leer, porfa, Mateo 5, 14 y 16. ¿Están allí? Sí. Mario, si quieres lo leo yo. Perfecto, adelante. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Muchas gracias, Pau. Entonces, punto número 1, fuimos creados a la imagen de Dios. Cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones, rompe el poder del pecado sobre nosotros por la presencia de su Espíritu en nuestros corazones. Entonces somos redimidos, somos regenerados, somos justificados y vamos siendo santificados. Cuando estamos en esa realidad sucedió, está diciendo Mateo, con un propósito. Y el propósito dice ser luz para el mundo. Si la luz de Cristo ha irradiado nuestros corazones, es para que podamos irradiar y mostrar esa luz al mundo. Si fuimos creados a su imagen, si ahora sí podemos reflejar su imagen, porque tenemos el rostro de Cristo, lo aprendemos en su palabra, vamos aprendiendo su carácter, la información sobre Dios, la información sobre Cristo, y vamos sabiendo cómo luce Cristo, su carácter, su manera de ser, sus acciones, su persona. Pero eso existe con propósito. Ser, dice, como una ciudad situada en un monte alto que no se puede ocultar. Por ejemplo, dice que uno no enciende una lámpara para esconderla, no, uno enciende una lámpara para mostrar su luz al mundo. Entonces, creados para alumbrar, redimidos para alumbrar, ahora sí podemos reflejar la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces dice, miren qué lindo cuando habla todos los que están en la casa. Eso está hablando todos aquellos alrededor de la lámpara, en el hogar en el cual pertenece. Nosotros fuimos llevados para hacer luz en nuestras casas y fuera de ellas y más allá de nuestras fronteras. Y hay un deseo, describe Mateo, que nuestro Señor Jesucristo dijo, que hiciéramos brillar, ¿verdad?, delante de los hombres esa luz, con buenas acciones, ¿verdad?, que glorifiquen al Padre. Aquí lo que vemos de nuevo es que se restituyó la bendición de poder reflejar la imagen de Dios, de poder vivir en dependencia de Él, en su presencia, reflejándole, representándole, reflejando su gloria y viviendo para su gloria. Entonces, ¿cuál es el tema teológico? Vamos a hacer ya una primera pausa para escucharles. El tema teológico aquí es que, bueno, fuimos creados, todo lo creó el Padre por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que creó fue bueno, ¿verdad? Pero también de que todo existe, subsiste y se sostiene
por la mano poderosa del Hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esto es importante? Porque nuestro Dios es el creador de todo. Nuestro Salvador es el sostenedor y el que controla todo. Aquel que nos amó con su vida está en control sobre todo hoy. Y eso cambia nuestra perspectiva sobre nuestro Dios. Una aplicación misional de este aspecto sería: existimos por y para Dios. Vivimos, nuestros propósitos no son personales, son los de Dios, porque fuimos creados para sus propósitos. Por ende, tenemos un llamado de parte de Dios a descubrir nuestro rol en esos propósitos. Si Dios tiene propósitos, si Dios tiene un plan de traer redención a la humanidad, si Dios tiene un propósito de manifestar su gloria por medio de lo que hizo por medio de Cristo, si Dios lo que tiene es su propósito de llevar las buenas nuevas del amor de Dios expresado al enviar a Cristo al mundo, tú y yo, en lo individual y como iglesia, tenemos un rol en ese plan. La iglesia, familia de fe, tiene una misión muy clara y tiene una visión muy clara y está pegada al plan de redención de Dios, al plan global de Dios, de traer restauración y traer la redención y comunicársela a la humanidad para que ponga su fe en ella. Eso quiere decir que tú y yo, como miembros de la iglesia, tenemos que tener un rol en esa misión, ¿verdad? Y creo que esa es la primera aplicación misional de estos primeros 3 capítulos de Génesis que debemos de comprender. Voy a hacer aquí un alto para ver si hay algún comentario, alguna pregunta hasta aquí. Pareciera que no hay preguntas. Está súper claro. No hay ni una sola pregunta. Mary, perdón, creo que sí, en realidad, todo hasta el momento. ¿Me escuchas? Sí, adelante. ¿Aló? Ahora sí. No, yo creo que no tengo ni una sola pregunta, pero tal vez si puedes afirmar o rechazar lo que estoy, digamos, a punto de decir. Entonces, si entendemos que todo lo sostiene Cristo Jesús, entonces ahí entran ese tipo de preguntas de, ok, aún lo bueno, aún lo malo, porque sí, todo lo que el Señor ha hecho es bueno, pero digamos, podemos empezar a entender que ahí entra la soberanía del Señor en todo su actuar, o sea, aún en circunstancias que a nosotros nos parecen. Ok, es una muy buena pregunta. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Ok. Entonces, Dios creó la creación, pero Dios no creó el pecado. Dios creó a Lucifer, pero Dios no creó las decisiones de Lucifer, ¿verdad? Entonces, la entrada del pecado al mundo por medio de Adán y Eva, la caída que hemos estudiado, Dios creó a Adán y Eva, y Dios creó la serpiente, ¿verdad? Dios creó a Satanás, no a Satanás, a Lucifer. Satanás se creó él mismo, ¿verdad? Por eso cambió de nombre. Las consecuencias del pecado, ¿verdad? Las coloca Satanás, donde los seres humanos nos independizamos de Dios, de confiar y depender de su palabra solamente para decidir y vivir. Es una decisión del ser humano, no es una creación de Dios. Entonces, en 2 domingos vamos a estudiar las consecuencias de la caída y cómo eso impactó la creación. Entonces, la creación está manchada por el pecado, está afectada por el pecado. Cambió la creación, ¿verdad? Entonces, lo que vemos que pudiésemos llamarlo como malo, digamos, es producto de un mundo caído, ¿verdad? De una creación afectada por el pecado, ¿verdad? De una humanidad afectada por el pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todas las cosas que suceden en las circunstancias que podríamos pasar o ver, suceden
bajo la soberanía de Dios. Las que son malas son producto de un mundo caído, ¿verdad? Pero están sucediendo Dios en control, usándolas para lograr sus propósitos, no promoviendo las cosas malas, sino que usándolas para glorificarse por medio de ellas. Por ejemplo, el pasaje que dice, bástate mi gracia, porque en la debilidad es donde veo más tu poder, Pablo. Entonces está hablando de que cosas difíciles y malas es la oportunidad para ver a Dios más manifestarse poderosamente, resolviendo o si no es resolviendo, apoyando y sosteniendo, porque Él es el que lo sostiene todo. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y he aquí que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Eso no quiere decir nuestro Señor Jesucristo allá y nosotros allá haciendo la misión. No, es nosotros allá haciendo la misión con Él en el corazón a la par de nosotros. Entonces, eso quiere decir, tal vez es mi explicación de un Dios soberano sobre una creación que está caída y la humanidad vive un mundo caído, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en la sociedad hoy. Ahí está el origen de las cosas y lo que es origen de Dios y lo que no es origen de Dios. Manri, bueno, entonces Dios no creó el mal, ¿verdad? Obviamente. El Exacto. mal, sí. Muy bien. Y esa expresión de Job que dice, voy a aceptar lo bueno del Señor y no lo malo, ¿a qué se referiría Job con eso? A las O sea, pruebas. como a la prueba. Ujú, Ah, ya. O exactamente. porque las pruebas sí las manda el Señor, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, Ujú. en el contexto de Job, digamos, Ajá. Dios claramente define la prueba hacia Job como una donde él va a mostrar su gloria por medio de Ajá. la prueba de Job, ¿verdad? Ujú. Entonces, al puro inicio, cuando él comenta con Satanás, digamos, él claramente está refiriendo, vas a ver, digamos, mi gloria por medio de Job, ¿verdad? Entonces, la prueba es algo que inicia el despliegue de la gloria de Dios en la vida de Job, ¿verdad? Eh, Ajá. entonces, a lo que se estaba refiriendo es a las cosas que uno como ser humano puede percibir mal, ¿verdad? Ok, No a que, eso era que le iba a decir. Ajá. ¿verdad? Job O las sea, la percibe, prueba. el que Ujú, percibe ahí lo malo es Job, no Dios, ujú. ¿verdad? Sí, porque a veces uno tiene una prueba y piensa que es malo eso. Lo Claro, que le está pasando es malo, piensa uno. claro, Pero en realidad, si viene del corazón de Dios, en realidad es bueno y eso es lo que cuesta a veces conectar eso. claro, claro, Porque uno lo está sintiendo malo en ese momento, probablemente, ¿verdad? Sí, claro. Digamos, sí, sí. no es necesario, digamos, llamar a cosas que son naturalmente malas si no suceden, llamarlas buenas porque Dios las va a utilizar para su gloria. No, son Ujú, malas per se, ¿verdad? Son malas per se, pero lo que sabemos es que Dios se va a glorificar de todas maneras. Lo bueno ujú. no es digamos, el asesinato de un hijo de uno, ¿verdad? Jamás. Eso no le podemos llamar bueno. Lo que sabemos Ajá, es que Dios va a utilizar esa prueba en mí y la va a tornar un oro para mí, ¿verdad? ajá. Y que me va a cuidar y me va a sostener, ¿verdad? Entonces, lo que llamamos bueno es la intervención de Dios en la prueba, pero definitivamente el sufrimiento, digamos, no es algo que podamos decir, buenísimo, venga, ¿verdad? Ajá, sí, Pero, sí, sí. exacto, Ok. muy bien, muy bien. Vamos Manri, sí, perdón, adelante, adelante. nada más, una cosa, pero entonces todo eso que percibimos, o sea, en nuestros cuerpos caídos, decadentes, digamos, desde el inicio, ¿verdad? Ujú, Digamos que nacemos muriendo, ajá, las células se reproducen y luego, o sea, en todo eso y en todo lo que vemos, digamos, a eso lo podemos llamar, es algo que lo llamáramos malo para nosotros, o, pero no es, o sea, es natural a nosotros desde el punto de vista de nuestra naturaleza, de ser cuerpos caídos en una creación en deterioro, digamos. así es. Pero en nuestros corazones, digamos, lo que yo pensaba es si albergamos el amor de Dios, el amor de Cristo, todo, obviamente eso nos va a doler, nos va a hacer sufrir,
pero no es un mal proveniente, ¿cómo dijeran? Ni es atribuible a Dios, por un lado, por supuesto, y no es un mal directamente, no, que nos aleje de él, ni está directamente relacionado con Satanás, digamos, en ese aspecto, digo yo, en el aspecto de que es algo que está pasando por nuestra naturaleza, Exacto. la cual está ya contrarrestada en el aspecto de la revelación especial de Jesucristo. Entonces, Así es. eso era como esa percepción de lo bueno y lo malo, ahí entra en una relatividad en cuanto a, digamos, lo malo es cuando los hijos del diablo, los hijos de Satanás, digamos, o uno está cometiendo el pecado más bien a sabiendas de que eso es malo. Pienso un poco más así. Muy bien, muy bien. Me hiciste pensar cuando estabas hablando de que en el cielo hay declaraciones sobre cómo luce el cielo y dice que no hay sufrimiento. Entonces, si antes de la creación, perdón, antes de la caída, todo estaba en un control perfecto de Dios, ¿verdad? Y vemos lo que llamamos sufrimiento suceder después de la caída, ¿verdad? Y en el cielo ya no están esos aspectos. Dice que no habrá lágrimas, dolor, sufrimiento, desesperación. O sea, se quita todo, lo que podemos ver en eso es que se quitan todas las consecuencias del pecado sobre la creación, ¿verdad? Igualmente creo que a eso se refiere cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de nuevos cielos y nueva tierra. Dice que restaura la creación de nuevo. Claro, antes le manda fuego y azufre y la transforma completamente y luego la restaura completamente. Entonces, eso me hace pensar de que sí, esas condiciones de sufrimiento son condiciones de la caída, de un mundo caído, de un cuerpo caído, ¿verdad? Muy bien, Dominga, así es, así es. Muy bien. Entonces vamos a entrarle al grueso del estudio, que es ahorita y es donde vamos a dividirnos en grupos muy ahorita. Cami me va a ayudar con eso. Vamos a hacer una separación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros reflejamos a Dios en cómo gobernamos sabiamente sobre el mundo. Vean lo que dice el 27. Dios creó al hombre a imagen suya. Varón y hembra los creó y los bendijo. Sean fecundos y multiplíquense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes y yo vivimos en la creación, un mundo caído, una creación caída. Tenemos cuerpos que sufren las consecuencias de la caída, pero tenemos almas redimidas, ¿verdad? Tenemos corazones donde el Padre, la luz de Cristo ha alumbrado su luz sobre nuestros corazones y hemos venido al conocimiento del Hijo y crecemos en conocimiento del Hijo. Pero aún así tenemos un micromundo que se nos ha dado para ser administrado, para que lo gobernemos en representación de Él, ¿verdad? Y reflejándolo a Él, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad la que tenemos. Cuando hablamos en ese sentido, es una responsabilidad. Dios bendijo la creación del hombre y la mujer para que fructificaran, para que se multiplicaran, ¿verdad? Para que hicieran algo con ella, eso que le había dado a administrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? De que no todas las criaturas fueron creadas para gobernar o para cuidar, ¿verdad? Pero algunas de ellas sí. Ahora, las creadas, los seres humanos las creadas para gobernar, los seres humanos, no todos la usan para representar a Dios. Lo que tienen a su administración lo usan para pecar, ¿verdad? Pero los que hemos sido redimidos en Cristo, utilizamos su creación para reflejarlo, ¿verdad? Para gobernarla en su lugar, en representación de Él. Entonces, ¿qué sucede con la creación, digamos, hoy? ¿Cómo la administra el mundo? ¿Verdad? Bueno, vemos ejemplos espantosos, ¿verdad? De cómo el mundo administra la creación de Dios, habiendo sido creada esa creación para reflejar su gloria,
y habiendo sido creados ellos para reflejar su imagen, ¿verdad? Entonces vemos el abuso del pecado, como el pecado lo mancha todo y vemos a la gente idolatrando la creación, haciendo de ranas, haciendo de vacas, haciendo de elefantes dioses, haciendo de hombres dioses. Vemos esa capacidad de gobernar siendo abusada y vemos a hombres enseñoreándose sobre otros y vemos naciones, líderes, gobernantes creyéndose señores sobre otras naciones y lo estamos viendo en carne propia hoy, ¿verdad? Vemos esferas de autoridad que Dios dio para que gobernaran la creación, pero las abusamos, algunos las abandonamos y no las tomamos, ¿verdad? Entonces, realmente el Padre nos creó a su imagen, racionales, morales, espirituales, creados a su imagen, pero nos creó para responderle. Ahora, cuando hablamos para responderle es reflejando su imagen, ¿verdad? Administrando y gobernando lo que nos dio, la creación, de manera que le refleje de manera fiel a Él. Vamos a leer este escrito de don Christopher Wright y necesito un voluntario que me lo pueda leer, por favor. Yo lo leo. Adelante, Aaron. Dice, el dominio humano sobre el resto de la creación debe de ser un ejercicio que refleje el gobierno de Dios. La imagen de Dios no es una licencia para abusar arrogantemente, pero algo que nos compromete a una humilde reflexión del carácter de Dios. Muchas gracias, Aaron. Don Christopher Wright es un autor que sigo, bastante reconocido, digamos, tiene libros muy chivas sobre el estudio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y aquí con esta aseveración dice algo muy importante. Al haber sido todos creados a la imagen de Dios y haber sido todos puestos en la creación de Dios, Dios nos ha dado a administrar a todos algún aspecto de autoridad, ¿verdad? Una cantidad de autoridad, ¿verdad? Sobre aquello que nos dio a administrar. Empezando por nuestra manera de vivir y la manera de ser, reflejando su imagen. Nosotros administramos el cuerpo que nos dio, la vida que nos dio, la cual fue creada para reflejarle y la gobernamos. Pero también tenemos micromundos a nuestro alrededor que administramos, donde nosotros reflejamos nuestro dominio sobre las cosas, nuestra relación con las personas, y lo que debe de reflejar es el gobierno de Dios, la manera en la que Dios gobierna, la manera en la que Dios ejerce influencia o ejerce autoridad, ¿verdad? La imagen no es licencia para hacer lo que queramos. La imagen a la que fuimos formados nos compromete a analizar el carácter de Dios y a reflejarlo. En todos los roles de autoridad, en todos los roles de administración, en todos los roles de gobierno que podamos tener nosotros lugar en, ¿verdad? Entonces vamos a hacer estas preguntas. Vamos a dividirnos en pequeños grupos y quiero que los grupos puedan responder y comentar estas preguntas. Y luego cada grupo, después de que cada uno sea conciso con tratar de responder a estas preguntas, necesito que haya un coordinador que pueda apuntar y hacer un resumen de lo que se dijo en el grupo, ¿verdad? Entonces, para que pueda compartir a los demás lo que se habló. Entonces, porfa, si pueden tomarle una foto a esas preguntas, o si no, yo lo pongo en el chat. Dice, ¿en qué áreas Dios le ha dado autoridad? ¿Cómo nos aseguramos que nuestro ejercicio de esa autoridad
trae orden y paz en vez de caos y estrés? ¿Cómo es que el ejercicio de nuestra autoridad o nuestra influencia de autoridad sobre otros puede asegurarse que produce orden y paz, que refleja el carácter de Dios y no que más bien estropea, desordena y afecta o trae sufrimiento? La segunda pregunta, considere un área donde usted le ha sido dada autoridad. Si es como madre, como padre, como cabeza de hogar, si es como en su trabajo, si es en su vecindario, en una asociación, si es en un grupo de estudio, ¿verdad? En las distintas áreas, si es en la iglesia, si es en el servicio, ¿verdad? ¿Luchas con abusar o luchas con abandonar dicha autoridad? ¿Por qué? ¿Has experimentado abuso o abandono de autoridad sobre ti? Y que puedan comentar un poco. ¿Ok? Le voy a pedir a Cami si nos puede dividir en 1, 2, 3, 4. Tal vez en 4 grupos, para que sean 4 como de 4 grupos de unas, o podría ser, sí, unos 4 grupos y que sean unas 5 personas por grupo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué te parece, Cami? Y vamos a irnos a esos grupos por un tiempo de, ¿qué les parece? 7 minutos. 7 minutos y después de los 7 minutos volvemos aquí y comentamos de nuevo. ¿Está bien? Gracias, Cami. Ya los voy a abrir. Como se dieron cuenta, me traje a Cami porque la vez pasada me fue muy feo dividiendo. Cami es una experta. Bueno, vos puedes entrar al que sea, es que yo no te puedo asignar a vos, entonces puedes entrar al que sea. Ok. ¿Y cómo acceso? Tienes el botón de... Aquí dice. Manrique, Manrique, Sí, adelante. voy a ausentarme un rato. Quedo con el celular conectado. Yo los voy a escuchar, Perfecto. pero tengo necesidad de reposar por mi columna. Claro que sí, adelante, Irene, no se preocupe. Gracias, negritos. Que Dios me los bendiga. Igualmente. Bueno, si quieres puedes meter en el 1, que creo que falta gente. ¿A dónde está? ¿Y cómo hago yo? Usuario de Cami, no Zoom. sé cómo hacerlo. Aquí dice close for room. Ok, entonces voy a poner aquí join. Métase a Breakout Rooms y ahí usted puede Entrar. ¿Qué? Eso, Javi y Liz. Listo, entonces, estábamos esperando que se uniera alguien más. No sabíamos, eran como 4 por grupito. ¿Sí habían más? Sí, Estaba José, estamos esperando a ver. Rebeca. Ah, es que se salieron, creo. Ok, Dino, entonces podemos ir empezando. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a comentar las tenés ahí, Javi. Sí, aquí, entonces la primera es, ¿qué áreas Dios le ha dado autoridad? ¿Cómo nos aseguramos que nuestro ejercicio de autoridad trae orden y paz en vez de caos y estrés? ¿Qué piensas, Javi y Liz? Aquí está Pau. Ahí está, Pau. Hola, Pau. Hola. Hola. Ok, Pau, volver a leer la primera pregunta para que podamos comentar. Dice, ¿en qué áreas Dios le da autoridad? ¿Cómo nos aseguramos que nuestro ejercicio de autoridad trae orden y paz en vez de caos y estrés? Yo sí puedo comentar. Lo primero que pensé es en decisiones en cuanto al desarrollo profesional, ¿ves? En cuanto al desarrollo, digamos, esas decisiones que uno toma de manera inmediata en cuanto a la dirección de mi vida. Creo que es una oportunidad donde uno puede empezar a tomar decisiones que más bien traen orden y paz en vez de caos y estrés. Creo que lo he podido experimentar en estos años donde
a veces cuesta lidiar con la carga, uno a veces solito se pone mucha carga, entonces es muy fácil traer ese caos y ese estrés, diciendo, no, no, yo puedo estudiar enseñanza y teología al mismo tiempo, no importa si alguno tiene más carga que la otra, no, todo está bien, pero trae caos y estrés y se hace de una manera imprudente. O sea, sí, estoy haciendo algo bien, estoy estudiando, pero de manera imprudente porque no estoy haciéndolo manejando la carga del tiempo, no estoy pensando en que hay otras cosas por aparte, no estoy pensando en el servicio, no estoy pensando en el trabajo. Entonces, yo creo que es un área donde se ha podido servir la autoridad. ¿Cómo has encontrado la manera de traer orden en vez de no desorden? Buscando honrar al Señor, porque digamos, si, sé que suena muy general, pero Sí. digamos, ¿cómo hago para honrar al Señor si estoy hasta aquí de cosas que hacer? No, mentira que puedo hacerlas pensando en hacerlas bien, pensando en hacerlas para la gloria del Señor, sino que las hago por hacerlas y por cumplir. Entonces, si busco glorificar al Señor en medio de eso, creo que puedo buscar hacerlas de manera diligente. Claro que sí. Y no es tan general. Ayer estábamos estudiando con los niños Efesios 5, estamos estudiando el libro entero y vamos por capítulo 5 y vea lo que dice 5:15. Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Sí, no se embriaguen con vino, porque hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Entonces, en realidad, eso es una manera de administrar nuestros roles de una manera que traiga orden, si buscamos lo que es la voluntad de Dios. Entonces, bien, Ujú. bien hecho, compañero. Bien hecho, compañero. ¿Alguien más? Pau, Rebe o Liz. Yo quisiera agregar a eso que estaba diciendo Javier, porque hoy me compartieron una reflexión de Juan 15:4, que creo que va muy de la mano con eso, que dice, yo sin vida de fe en Cristo meramente existo en lugar de vivir y pierdo la razón de existir. Tenerlo a Él es la razón de mi existencia para su gloria porque me ama. Y en mi caso también, que lo vivo pues, muy, casi, bueno, diariamente, ¿verdad? Es la parte de eso mismo también que estaba mencionando Javi, ¿verdad? El sobrellevar muchas cargas, priorizando, ¿verdad? Que el Señor me ha dado mi autoridad y mayordomía sobre mi cuerpo también, y a veces no, ese balance, ¿verdad? Uno a veces no lo lleva de la mejor manera y nos dejamos absorber por la rutina y no priorizamos y no ponemos nuestra mirada en las cosas arriba, ¿verdad? En ese momento en que tenemos que estar siempre conscientes de eso. Entonces, es como una mezcla de todo eso. Tal vez en mi caso personal, bueno, no tengo hijos, entonces no tengo esa figura, digamos, de autoridad sobre hijos, pero sí lo veo mucho sobre mi propia vida, ¿verdad? Y cómo el Señor me ha instruido y me ha comandado a vivir de acuerdo a sus propósitos, que es una autoridad que yo puedo tener al someterme, aunque suene un poco irónico, ¿verdad? Pero yo puedo tener autoridad sobre mí misma al decidir someterme al Señor Claro que sí. y a mi maridito. Claro que sí, y ese es un manejo de la autoridad fiel a ser criatura creada a su imagen, ¿verdad? Porque vives bajo su autoridad, ¿verdad? Y eso es ser fiel a eso trae orden. Si vos practicas esa sumisión, eso trae orden, no caos, ¿verdad? Excelente. Pau o Rebe, y luego después de ellas dos, ejemplos sobre ¿qué decía Javi? Sobre haber abusado de la autoridad o... Haber abusado o haber abandonado algún tipo de autoridad que se le haya sido otorgada. Ok, entonces dele, Rebe y Pau. Bueno, mi respuesta abarca un poco de las dos preguntas, porque si bien es cierto, como la primera pregunta, mi respuesta más fácil sería con Matías, liderando a Matías, ¿verdad? Claro. Pero no puedo decir que en un principio fue así,
aparte de que pecaba de ignorante en muchísimas áreas, en el área más importante que es en Cristo, ahondaba en ignorancia. Entonces, puedo decir que gracias a Dios, después de casi 8 años de vivir en caos, ya estamos empezando a acomodarnos y a vivir bajo ese orden de Dios, ¿verdad? Y liderando a la vida de Matías y mi vida de una manera ordenada, glorificándolo a él. Y definitivamente hay un cambio. Sí puedo ver ese desorden, digamos, recapitulando nuestra historia de vida. Sí había mucho desorden, mucho caos, mucho estrés, era muy convulso todo. Y desde que estamos bajo la sombra de Cristo y conociéndolo y acercándonos a Él, yendo a la iglesia y todo, veo un cambio en nuestros estilos de vida, en nuestras relaciones y todo increíble. Entonces, es así como abarcando un todo. Y obviamente, definitivamente, bajo la guía de Dios, todo tiene luz y tiene calma. Amén, amén. Qué bonito. Excelente, Pau. Rebe. No, pensando yo en qué agregar a lo que todos dijeron, pero yo estoy pensando en esa pregunta de cómo aseguramos que nuestro ejercicio de autoridad trae orden en vez y paz y en vez de caos y estrés. Y, y lo que me ayuda a simplificar todo es lo que predicaste, Manu, y sobre nuestro diseño. Fuimos diseñados, fuimos hechos para la gloria de Dios y a vivir en dependencia a Él. Entonces, el momento, por ejemplo, yo aquí en la casa liderando a los chicos, ejercitando autoridad sobre ellos, yo misma produzco caos y estrés cuando estoy ejercitando mi rol para mí misma, para mi propia felicidad, para satisfacer mis necesidades, para que ellos hacen lo que yo quiero, para que yo sea feliz. Y ese produce este estrés, ese produce este caos, pero el momento que yo regreso al principio de que yo fui diseñada para la gloria de Dios y a vivir en dependencia en Él, entonces yo tengo que ejercitar cualquier rol de autoridad que me da, no para mí, para satisfacer mis pasiones o mis necesidades, pero para Él. Y esto como cambia todo, entonces mis respuestas ya no estoy tratando de sacar de otra persona lo que yo necesito, pero más bien estoy tratando de liderar para la gloria de Dios y se lo cambio completamente. Buenísimo, Rebe. Gloria a Dios. Chivísimo. Súper sabio. Yo comparto lo que estás diciendo. Yo también hago eso y puedo ver eso en mí también. Y yo sé que vos lo ves también, así que como yo también lo, lo cambio, ¿verdad? Y si fuera más dependiente de Dios y con una intención más de reflejarle, no traería menos desorden y menos caos. Muy bien, ahora sí, algún ejemplo. Ahorita nos van a quitar el tiempo, pero tal vez alguien que quiera compartir sobre, de los que no han compartido, digamos, sobre abuso o sobre no haber ejercido autoridad. Yo puedo hablar aunque ya hablé. Adelante. Bueno, es que otro ejemplo que se me viene a la mente en mi vida es en mi casa con mis papás y con mis hermanos. Ajá. Yo soy la del medio y pasé de ser en algún momento una persona que hacía así como ya había un chispero y en vez de apagarlo metía más leña, ¿verdad? Para que hirviera más todo y que la gente se enojara más. Y es que yo estoy enojada, entonces enójese usted también y no perdone porque yo no puedo perdonar. Y así ha sido. Me llevé mucho tiempo mal con mis hermanos por eso y tenía mucha riña con mi mamá y mi papá por esa situación porque era como eso de que yo no quiero perdonar y ¿por qué me va a perdonar si yo no he perdonado? Y entonces ahí veía, claro, donde todo era más caos, donde pasaba enojada con todo el mundo y resentida y todo eso. Claro, muchas gracias, Pau. Buenísimo. Buen ejemplo, muy buen ejemplo. Javi o Liz, ¿algo que nos quieran agregar? O José. Bueno, yo tengo dos ejemplos puntuales en cuanto al abuso y en cuanto a la autoridad, digo, y en cuanto al abandono de autoridad que me ha sido dada.
El primer abuso que he tenido es ese que comentaba al principio, era el manejo del tiempo, querer hacer todo al mismo tiempo y termina saliendo mal, termina dando caos y desorden por un abuso de autoridad sobre mi tiempo y también un abandono en cuanto que por la gracia del Señor les pude contar la semana antepasada que he podido tomar rienda del asunto de la disciplina física, que ha costado, pero digamos, un abandono de tengo autoridad sobre mi cuerpo, el Señor me ha dado autoridad sobre mi cuerpo, pero si abandona esa autoridad, entonces se ve en falta de disciplina física, por lo menos en hacer ejercicio, en alimentación y todo. Entonces un abandono se ve así. Entonces creo en esos dos ejemplos más puntuales. Excelentes ejemplos. Excelentes ejemplos. No, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a volver al grupo. Aquí le voy a poner, vamos a ver cómo pasamos aquí. Ok, vamos a retirar. Necesitamos, levanten la mano los que consideran que Javi es el mejor representante para explicar la posición del grupo. Es mayoría, Listo, Javi. Ganamos. Está bien. Profe, es que ustedes confiamos en usted, eso es. Eso es. Está bien, está bien. Listo. Pastor, está con el micrófono apagado. Ah, perdón. Ahora sí está el grueso de la gente. Andaban allá por San Pedro y ya regresaron. Muy bien, necesitamos los capitanes, los coordinadores de cada grupo. Levante la mano los coordinadores, por favor, para darles el paso. Vamos con Javi de primero. Yo quería, perdón, de ley. Ok, Javi, y luego el siguiente se tira al agua. Dele, Javi. Está bien. Listo, entonces con respecto al punto 1 de la discusión que tuvimos del ejercicio de la autoridad, cómo ha traído orden y caos en vez de paz y orden, perdón, cómo ha traído caos y estrés en vez de paz y orden, ha sido, yo creo que lo que todos hablamos se redujo en que cuando lo hacemos para nosotros, para nuestro beneficio, no buscando la gloria del Señor, es cuando viene el caos y el estrés, no hay orden y paz. Ya sea los ejemplos que se dieron en cuanto a la crianza de los hijos, ya sea en cuanto a las decisiones de estudios, ya sea en cuanto al matrimonio, cuando está para nuestro beneficio y estamos buscando eso, hay caos y hay estrés, no hay orden y paz. Y en cuanto a áreas donde hablamos de ejemplos donde se me ha dado autoridad y ahí ha habido un abandono y un abuso, primero que por lo menos voy a convertirlo porque son diferentes casos. Entonces el mío fue que donde se me ha sido dado autoridad y he cometido esos abusos es con la disposición de mi tiempo. Tengo autoridad de qué hacer con mi tiempo, el Señor me da autoridad, y a veces tengo un abuso de autoridad en cuanto a mi tiempo. No, es que quiero hacer esto para el estudio, hacer esto para el trabajo, hacer esto para mi negocio, y luego dejo eso de lado. Y a veces un abandono es en cuanto a la disciplina física. Yo tengo autoridad sobre mi cuerpo, sobre sobre la comida, sobre la disciplina, y mi autoridad me puede llevar a dejarla abandonada, o sea, puedo dejar mi autoridad abandonada sobre eso, entonces no hago ejercicio, no hago comida, no hago nada, entonces ha sido eso. Excelente. Okay. Muchas gracias, Javi. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Otro coordinador de otro grupo?
Creo que en nuestro grupo, permiso, no asignamos, pero justo don Andrés estaba hablando y se cortó lo de los grupos, entonces yo quería proponer que qué tal si él termina su idea y de una vez como que tal vez cierra por nuestro grupo, porque sí, justo se nos cortó. Entonces, don Andrés, no sé si está por ahí. Sí, correcto. Bueno, yo creo que don Daniel debería de ser porque él llevó más como la batuta desde el principio. Yo solo estaba hablando al final y les decía que de verdad esta pregunta me produce temor porque no es fácil. Y lo que más les decía, que ahí se cortó, es que lo que más creo yo que podemos caer es en abuso, y lo he visto. Lo he visto en mí, lo he visto en otros, o sea, los esposos sobre las esposas, los padres sobre los hijos, los, qué sé yo, en los trabajos, como decía don Daniel, sobre los subalternos. En la iglesia lo he visto mucho y me aterra eso cuando he visto el abuso de autoridad y cómo se dañan personas porque simplemente a veces se dice, yo siento que Dios dice esto para vos y la persona tiene a veces que tragarse aquello porque siente que la persona está a un nivel más alto en jerarquía eclesial y he visto casos donde de verdad a veces se han hecho barbaridades con las personas. Entonces yo les decía, no es fácil hablar de esto así en 5 minutos. Esto es como para dejárselo a otro y de verdad hacer un examen de conciencia a cada uno de nosotros de una manera profunda y radical, porque estamos ahorita en un proceso de ver de verdad lo que Dios quiere para cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios. Y creo que es muy, de verdad, muy profundo el tener autoridad y se nos ha delegado. Y entonces lo dejo eso así. Cuidemos mucho de no caer en el abuso de la autoridad, que es lo que más podemos a herir a personas. A nuestros hijos les podemos exigir a veces demasiadas cosas de la forma en que Dios nos lo quiere, a nuestras esposas, a nuestros subalternos y como decía en la iglesia también. Claro. Muy bueno, Andrés, muchas gracias. Buenísimo. ¿Alguien más del otro grupo? Faltan 2 grupos, faltan 2 coordinadores. Nosotros no nombramos ningún coordinador, pero Aarón tenía un resumen muy, o sea, lo que dijo al final como el que resume mucho de lo que hablamos. Y bueno, no sé si él quiere responder. Yo lo que puedo decir es que, con respecto a la primera pregunta, si la palabra, nuestro catalizador, nuestro filtro, para decirle de alguna manera, nuestro parámetro ahí es la palabra y lo que Dios quiere de nosotros y cómo podemos, para ejercer una autoridad, ¿verdad? Excelente. Porque la palabra es la que nos daría una respuesta y una paz y un saber y también un sentido de humildad de nosotros de saber que somos caídos y que, como dijo don Andrés ahora, yo creo que no hay uno de nosotros que no haya abusado de la autoridad. Así es. De una u otra manera y con muchas personas, hasta con nosotros mismos, porque Dios nos da autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Y hasta eso lo violentamos. Entonces, por ahí estaría la respuesta a esa pregunta, digamos, o por lo menos la contestación a esa pregunta. Muy bien. Y después, claro, ese decía algo muy, creo que es que no puedo parafrasear bien lo que dijo Aarón, pero sí, si no actuamos con temor, y a veces dice que nos ha dado autoridad y que hemos experimentado uso o abandono de autoridad sobre uno, ¿verdad? No entendí bien si uno la ha abandonado o si uno quiere quitarse de ahí, ¿verdad? Moverse del lugar. Pero claro, cuando las cosas no le salen como uno quiere, quiere abandonar muchas veces o es así. Claro. Y entonces, ahí es donde más o menos entre las cosas que hablamos, yo quedé también, aportó cosas muy importantes para terminar con respecto también a predicar, a veces por temor no ejercer también esa autoridad y que podemos predicarle el evangelio a otros. Y claro. Sí, entonces, Muy bien. Mauricio decía en la familia que a veces uno en la familia se vuelve relajado, no ejerce una autoridad que tiene que tener, que Dios se la dio.
más o menos eso, y no sé si Aarón quiere aportar eso, que me pareció una síntesis muy buena. No, buenísimo, buenísimo. Esa síntesis estuvo muy buena. Me falta un coordinador, un grupo, un grupo. Muchas gracias, Domínguez. Buenísimo. Son excelentes ejemplos. Me falta un coordinador. Está escondido. Bueno, yo anoté un poquillo ahí lo que mencionábamos, y Perdón, lo malo de ir de últimos es que todos nos copiaron, pero bueno, no importa. está bien. Mencionamos, bueno, doña Carmen mencionó aspectos como nuestro propio cuerpo, ¿verdad? El aseo, la higiene, pero también el cuidado que tenemos. Em, y también Carlos mencionó cosas como nuestras finanzas. Ujú. Y sí, bueno, yo a veces bromeo con eso, pero en mi caso personal es difícil, como ya haber empezado a trabajar y seguir viviendo con mis papás. La tentación de tomar malas decisiones con el dinero, pues es más grande, em, y no ejercer, digamos, como responsablemente esa autoridad. Mm. También Isa mencionó un poco como la parte del tiempo, y que es fácil como abandonar esa autoridad, ¿verdad? Y nada más, pues, procrastinar, que fue la palabra que mencionó Carlos. O sea, para seguir leyendo. Y en la parte del abuso de la autoridad, bueno, también doña Carmen y Carlos, como que mencionaron de que es fácil, ¿verdad? Para nosotros como seres humanos abusarnos de la autoridad que se nos da, ya sea como un subalterno, y tal vez no se dijo explícitamente, pero sí eso que mencionó Miguel, de que todos en algún momento hemos abusado de la autoridad que tenemos, ¿verdad? Entonces sí, creo que bueno, pudimos conversar un poco como de los temas que mencionaron anteriormente. Tal vez uno que no mencionamos y me llamó mucho la atención que mencionó don Andrés fue la parte del abuso en la iglesia, ¿verdad? Y todo el dolor que muchas veces puede tener. Hablamos un poco más como del hogar, personal y laboral, pero sí, eso es más que todo lo que hablamos. Buenísimos ejemplos, excelente. Qué lindo el ejercicio de poder escucharnos, de poder opinar sobre nuestra experiencia y nuestras opiniones en este sentido, ¿verdad? Nos enriquece los unos a los otros. Muy bien, entonces, recuerden, reflejamos a Dios en cómo gobernamos sabiamente el mundo, ¿verdad? Hasta esto de votar es una manera en la que vamos a mostrar cómo gobernamos nosotros lo que Dios nos ha dado a administrar, ¿verdad? Que es nuestro país. Eh, eh, Muy bien. Ahora vamos a entrar a un segundo punto que yo normalmente, digamos, no lo tomaba como algo donde puedo también reflejar a Dios, reflejar su imagen. Eh, Reflejamos a Dios en cómo nos relacionamos con Él y cómo nos relacionamos con otros. Entonces, noten esto, en la manera en la que nos relacionamos con Él, ¿reflejamos su imagen o no? ¿Mostramos dependencia o no? ¿Estamos en su presencia o no? Y en la manera en la que nos manejamos con otros también. Voy a hacer un dibujito aquí que normalmente, si este fuera Dios y aquí estamos nosotros, vos o yo, normalmente la relación vertical, ¿verdad? La relación vertical establece la relación horizontal con otros. Diciendo con esto lo siguiente, que cuando esta no está buena, cuando esta está mala, normalmente esta también. Cuando hay un problema en lo horizontal, normalmente hay un problema en lo vertical, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no estamos reflejando su imagen en nuestra relación con otros, es porque tampoco la estamos reflejando en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y eso es algo que los pongo ahí para que lo consideren. ¿En qué maneras tu vida o la mía muestran que la relación con Dios es una prioridad en nuestras vidas? Porque, vamos a ver,
el hecho que fuimos creados a su imagen y los animales no, el hecho que fuimos creados a su imagen y los árboles no, el hecho que fuimos creados a su imagen y las plantas no, ni los aves, ni los peces, ni los animales del mar, ¿verdad? Ni los mosquitos, nada, ni el sol ni la luna fue creado a su imagen, solo tú y yo, los seres humanos. Eso quiere decir que fuimos creados con una íntima relación con Dios. Esa imagen lo que hace es que nos conectó con Dios. Tenemos una relación especial con Dios. Acarreamos su imagen. Y ahora con Cristo, somos uno con Cristo y Cristo mora en nosotros. Entonces, reflejar su imagen es reflejar esa continua intimidad con Dios. Entonces, ¿en qué maneras su vida demuestra su relación con Dios? Es una prioridad en su vida. ¿Cuáles son las marcas, verdad, de una vida donde la prioridad es una relación con Dios? ¿Verdad? Entonces, definitivamente tiene que ver con, yo diría, prioridades, primero. Los espacios para conocer, para crecer en comunión con Dios y con otros, ¿verdad? Tienen una prioridad, ¿verdad? Número dos, los roles que tenemos, ¿verdad? Están siendo priorizados, ¿verdad? Tenemos una prioridad de invertirnos en nuestra relación con Dios para poder invertirnos en nuestra relación con los demás. A veces es un error que yo como padre me dedique más a mis hijos que menos a Dios. Es más bien al revés. Entre mejor yo esté con Dios, mejor voy a estar horizontalmente con mis hijos, ¿verdad? Si yo lo que quiero es reflejar bien a Cristo en mi comunidad, entre yo tengo una buena prioridad con Dios, ¿verdad? Yo voy a poder reflejar mejor en lo horizontal. Entonces, las marcas de que se ha dado prioridad a una relación con Dios es el establecimiento número uno de prioridades en el manejo del tiempo de uno en la semana, en el día, para tener espacios de crecimiento, de meditación, de oración, descanso, para no sobrecargarse con las cosas, ni afanarse de las cosas. Es tener una vida que busca santidad, que busca humildad, que busca deshacerse de las prácticas de pecado, que trata de meterse en una cosmovisión bíblica más que en una cosmovisión de mundo o filosófica, ¿verdad? Así es como, ¿qué otras maneras creen ustedes? Quiero ahora hacerles esa pregunta. ¿Cuáles son las marcas de una vida donde la prioridad es una relación con Dios? ¿Crees posible tener una buena relación con Dios sin buscar tener una buena relación con otros? ¿Puede uno estar bien con Dios y estar mal horizontalmente? ¿Verdad? Entonces voy a abrir el espacio para que algunos puedan comentar. ¿Qué piensan? ¿Cuáles son las marcas de alguien que prioriza su relación con Dios? Yo podría decir que una marca es que a pesar de la situación que se esté viviendo, sea una adversidad, sea un problema, o sea lo que sea, no se pierde la paz, no se pierde la esperanza y la calma. Muy bien, muy bien. Yo creo que otra de las marcas es cuando una persona refleja los frutos del Espíritu Santo. Ujú. Es una persona que se le ve que tiene templanza, mansedumbre, básicamente que da frutos. Esa es una marca muy clara de cuando una persona está teniendo una comunión buena con Dios y conocimiento de su palabra. Claro, claro, buenísimo, Carlos. Buscar, mostrar, practicar, abundar en gozo, en paz, en amor, en paciencia, en dominio propio, ¿verdad? Hay muchos otros frutos, pero definitivamente esos 5 son prioritarios, ¿verdad? Ser hombres y mujeres que estamos en paz, que estamos caminando alejados del estrés, digamos, que podamos
decidir, que nos es fácil dejar el afán, que no es costumbre nuestra afanarnos, estresarnos, ¿verdad? Que no somos de controlar, que no somos de manipular, ¿verdad? Buscamos, eso es priorizar nuestra relación con Dios, no simplemente ventear nuestra manera de hacer las cosas de manera natural, sino que ser hombres y mujeres que caminan en control, en la llenura del Espíritu, ¿verdad? Que deciden constantemente la llenura del Espíritu versus el dominio de la carne. ¿Qué más? Confianza en Dios, Henry. ¿Cómo? La confianza en Dios, digamos, Confianza ya, en Dios. porque he estado reflexionando mucho sobre cuál es mi confianza en Él, o sea, cómo confío yo en Dios. Claro. Y está muy relacionada directamente en cómo intervengo yo en las circunstancias cotidianas mías o de otros también. Claro. Si intervengo para cambiarlas o sea, no es que no deba intervenir, sino más bien tener sabiduría y saber que al final, Dios es soberano, Él va a ejecutar el plan y también, o sea, a partir de ahí pedirle sabiduría para yo confiar en Él y, por ejemplo, poder abandonar y sacar las manos de un asunto que debo de sacarlas, que debo decir, Señor, esto es potestad tuya, tú lo diriges, Claro, claro. digamos, como por ahí es cuando yo pienso que esa sería una marca, una confianza en Dios, que no tengo todo el tiempo, pero que debería de ser entre más constante, voy a estar mejor relacionado horizontalmente, obviamente, porque la Claro. confianza me relaciona con Él de manera vertical muy claramente. Buenísimo, don Miguel. Excelente. Adelante, Cami, y después Aarón. No sé, el que haya sido primero. Creo que también pensé mucho como en la prédica de don Dani el domingo pasado, que para mí una marca como que demuestra que la relación con el Señor es una prioridad y si estamos permaneciendo constantemente en su palabra o en los tiempos de comunión. Yo creo que es muy engañoso porque obviamente a veces puede ser muy como check, check y por lista y normalmente porque anhelo una relación con Él, pero si del todo no hay un espacio de comunión o permanencia en su palabra, va a ser muy difícil que sea una prioridad en general. Entonces, Claro, claro. Buenísimo, Cami. A mí también me gustó esa parte donde él dijo, por supuesto que conocer la palabra es importante, pero hay que permanecer en ella, ¿verdad? Hay que estar en ella, ¿verdad? Y habló de quedarse en ella, tanto en conocimiento como en intimidad con esa palabra, ¿verdad? Y practicarla y vivirla y evidenciarla, ¿verdad? Entonces es algo sumamente importante, ¿verdad? Aarón, adelante. Yo creo que otra marca es qué tan constantemente nos preguntamos cómo glorifica a Dios lo que hacemos día a día, porque al fin de cuentas la autoridad que nos fue delegada es para la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, ¿verdad? A veces uno no toma el tiempo para reflexionar, pero preguntas tan básicas como ¿cómo esta decisión en mi trabajo está glorificando a Dios? ¿Cómo esta decisión familiar, financiera, académica está glorificando a Dios? Claro, ¿Cómo esta decisión de salud está glorificando a Dios? Porque a veces creo que uno de los problemas que tenemos es que cosas que no son malas per se convierten pecaminosas cuando la motivación no es la gloria de Dios. claro. Y es algo que definitivamente tenemos que reflexionar. Creo que es una buena marca y a veces no sacamos el tiempo para hacer. Buenísimo. Excelente aporte. Muchas gracias, mi hermano. Los dejo para que lo piensen ahí, pero alguien hablaba que una marca de alguien que su prioridad es la relación con Dios es de que da cuentas a alguien. Eso quiere decir de que se está mentoreando con alguien, se está discipulando con alguien o al menos tiene reuniones con algunas personas donde le da la oportunidad de rendir cuentas sobre cómo se está reflejando la imagen de Dios en su vida, ¿verdad? Y en su relación con Dios y en su relación con los demás, para que lo puedan pensar. Muy bien, vamos ahora a seguir con el último punto, que es pequeñito, y cerramos nuestro estudio.
Este todavía es sobre el anterior. Y dice, creados seres racionales, morales, seres espirituales, porque fuimos creados a su imagen. Creados para poder responderle a Dios con intelecto, para conocerle, con emociones para amarle y con voluntad para obedecerle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto me habla de que fuimos creados para tener una relación íntima y sana con Dios, ¿verdad? Y si estamos hablando de creados para responder a Dios, creados para conocerle, y si lo estamos practicando, ¿verdad? Responderle, si estamos practicando hablar con él, conocerle, si estamos practicando amarle, si estamos practicando obedecerle. Entonces, si eso lo estamos haciendo con Dios, ¿cómo se refleja eso con otros? ¿Verdad? Y creo que es completamente relacionado, ¿verdad? Uno no puede estar bien con Dios si uno no está bien con otros, ¿verdad? Si algo está pasando con otros es que algo está pasando verticalmente, ¿verdad? Reflejamos a Dios en nuestro ritmo de trabajo y descanso. ¿Dónde vemos eso? Bueno, en el séptimo día, Dios terminó su creación. Algunas personas, algunos autores cristianos hablan que ahí está, que Dios descansó, que Dios descansó. Bueno, ahí hay un problema, porque Dios no necesita descansar, ¿verdad? Porque Dios no se cansa. Entonces, en Génesis no habla sobre el sábado, digamos, no es el tema de Moisés. Moisés es el que va a establecer el sábado y es el que lo va a hacer en otro libro. Entonces, definitivamente puede haber una conexión con el séptimo día. De hecho, en la ley está establecido de que porque Dios descansó en el séptimo día, ¿verdad? Así se estableció que en el séptimo día, digamos, también, en el sexto día, perdón, también se descansa. Pero ahí en el texto no está hablando del sábado. Entonces, el séptimo día de descanso tiene que ver más con apreciar la creación que terminó, dejando de crear y bendiciéndola y celebrándola para mandarla a que logre sus propósitos, ¿verdad? Tiene que ver más con un alto para observar, celebrar lo que creó, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que en nuestro caso, nosotros hemos sido dados a administrar un micromundo, nuestros cuerpos y todas las relaciones que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Y tenemos también una necesidad de proveer, ¿verdad? Y si no manejamos esa relación bien, entre esa inversión de tiempo para poder proveer versus nuestra administración de nuestro mundo, podemos generar desorden y caos. Dios no tuvo desorden en ese sentido, ¿verdad? 6 días para crear, un día para detenerse para bendecir y celebrar y santificar lo que creó. Nosotros realmente deberíamos de tener un tiempo para proveer y un tiempo para gozar la intimidad con Dios y gozar y celebrar el micromundo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces estamos hablando que hay necesidad de parar, de estar ordenados, de parar para poder celebrar y apreciar nuestra relación con Dios, promoviéndola, practicándola y también la celebración de aquel mundo que tengo en mi administración, reflejándole, haciéndolo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la aplicación misional de esto? Bueno, que Dios nos está llamando a cultivar activamente. La palabra cultivar la estoy utilizando de sembrar, ¿verdad? Cuando uno tiene la tierra, ¿verdad? Y uno siembra una semillita, tiene que ponerle agüita, tiene que cuidarla, tiene que haber buena tierra para que luego pueda haber realmente fruto. Si no, no va a suceder. Entonces, Dios nos llama a cultivar. Esto quiere decir nutrir,
invertirnos, priorizar nuestra relación con Él, ¿verdad? Y en ese orden vamos a poder tener una buena relación con otros y vamos a poder también mostrar su imagen a otros, ¿verdad? Pero también en orden, cumpliendo nuestro rol para el cual estamos aquí como sus administradores en la tierra, ¿verdad? Y esa creo yo que es una manera de aplicarlo de una manera misional, ¿verdad? Ustedes y yo, mis hermanos, hemos sido llamados a ser administradores, buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Priorizando nuestra relación con Dios, lanzándonos a proveer, administrando bien el tiempo y priorizando bien, disfrutando la familia, disfrutando la vida que el Señor nos dio, disfrutando nuestra relación con Él, disfrutando nuestra iglesia, su iglesia en la cual le pertenecemos. Es una manera de aplicar, tomando nuestro rol activo en la misión de Dios en la iglesia, ¿verdad? Demás y demás. Preguntas para que se lleven. ¿En qué maneras podemos tomarnos en serio el mandato de gobernar sabiamente? ¿Cómo podríamos, qué cambios debemos de hacer en nuestras vidas que Dios nos está llamando a hacer para poder mejorar nuestra manera de gobernar sabiamente? Número 2. ¿Cómo cambiarías tu manera de relacionarte con otros? Familia, amigos, enemigos, perdidos. Ahora a la luz de la idea de que reflejamos su imagen. Número 3. ¿Cómo puede nuestro ritmo de trabajo, ¿verdad? Y nuestro ritmo de descanso mejorar, digamos, nuestro testimonio de Cristo? Para la primera pregunta, les animo a considerar que su relación con Dios, su manejo de su cuerpo, como lo dijeron muchos, su manejo de sus relaciones, su manejo de sus posesiones, su manejo de su rol en el plan de Dios por medio de la iglesia, su manejo de su relación con Dios y de su relación con los otros, ¿verdad? ¿Cómo el Señor nos está llamando en esta noche a gobernar más sabiamente? En la segunda, a nivel relacional, si estamos bien verticalmente, ¿dónde no estamos bien horizontalmente? ¿Cómo pudiéramos mejorar o cambiar nuestra manera de relacionarnos que refleje una buena relación con Dios, ¿verdad? Por último, ¿cómo estamos en nuestro ritmo de trabajo y nuestro ritmo de descanso, ¿verdad? Estamos mostrando un buen testimonio de la imagen de Cristo o de nuestro testimonio del Evangelio y nuestra confianza en el Evangelio, y que Cristo es quien lo sostiene todo y que Cristo es quien nos apoya en todo. Creados a la imagen de Dios para vivir de acorde a esa redención que hemos recibido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario? Muy bien. ¿Alguna petición de oración que podamos cerrar con oración? Adelante, José. No, quería pedir oración porque hoy en la mañana tengo una familiar, se llama Adriana. Hace un tiempito le habían detectado cáncer. De hecho, ella está prácticamente desahuciada. Y hoy en la mañana la tuvieron que intervenir de emergencia en el hospital. Ella ahorita está en cuidados intensivos, de hecho, y se supone que ahorita en horas de la noche o de la madrugada le van a volver a operar para ver si logran quitar un poco, porque ya son los tumores y el cáncer que está muy avanzado. Entonces ya a veces no le permite ni siquiera cumplir sus funciones normales, ¿verdad? De su cuerpo. Entonces estamos orando para que sea lo que Dios quiera por el momento.
Muy bien, José. Yo voy a orar por ello. Gracias por compartirlo. Pau. Bueno, primeramente quería pedir que si pueden orar por Matías, que está como con calentura y con moquillos, para que no sea, primero que no sea COVID y que mejore pronto, primero Dios, y una acción de gracias porque ayer me renovaron el contrato laboral y me hicieron ahí unas mejoras, gracias a Dios. Entonces, por eso, por favor, gracias. Muy bien. Buenísimo. También, Aaroncito, ¿dónde está Aaroncito? ¿Cómo estás de salud? ¿Y cómo está Gabrielito? Gracias. Sí, desde anoche, ayer en la noche estábamos con un virus estomacal. Parece que anda ahí fuerte. De hecho, familiares míos también lo están experimentando. Gracias a Dios estamos muchísimo mejor. Pero sí, orar para que el Señor siga teniendo cuidado de nuestros cuerpos, que la verdad sí, hoy pasé casi todo el día en cama. No pude hacer prácticamente nada. Ok. Perfecto, mi hermano, vamos a orar por eso. Perfecto. Muy bien. Don Dani y doña Doris andan por ahí. ¿Cómo está Bernard? ¿Cómo podemos orar por Bernard? Sí, gracias, Manri. Hoy, bueno, nuestra nieta va a ir a visitarlos este fin de semana, a ellos, para verlos. Ay, qué bonito. Y Bernard estaba internado, entonces Laura hoy nos comunicó que sucedió como un milagro, porque le preguntaron a Bernard si él quería entonces tener la salida mañana. Supuestamente tenía que pasar más días en el hospital, en la rehabilitación, y se había internado desde la semana pasada, creo que martes o miércoles. Pero era más tiempo, pero llegaron y le preguntaron eso. Entonces, una oportunidad bellísima para que Bernard pueda hablar con nuestra nieta y Laura también, y puedan testificarle de lo que Dios ha hecho. Entonces, nuestra oración sería por esta visita de Valeria, nuestra nieta, a Laura y a Bernard, para que ella pueda realmente acercarse más a Dios. Muy bien. Vamos a orar por eso. Muchas gracias por contarnos. Muy bien. Vamos a orar y damos por terminado nuestro tiempo. Oremos, mis hermanos, juntos. Padre, en esta noche venimos a darte gracias, Señor. Hemos estudiado en esta noche, Señor, algunos temas. Te damos gracias, Señor, porque nos diseñaste de una manera, Señor, que has considerado buena, apropiada, que te honra, diseñada de manera perfecta. Y fuimos creados a tu imagen y vistes eso, Señor, como algo que te agradó y algo que diseñaste, Señor. Gracias porque ahora en Cristo, Señor, tu Hijo es quien nos da la guía para poder mostrar tu imagen en lo que hacemos. Es quien rompió el poder del pecado, Señor, en nosotros, Señor, es el que nos ha traído el volver a nacer de nuevo, el haber podido morir con Él y resucitar con Él y tener esta vida en el Espíritu, Señor, para tu gloria, Señor. Y te damos gracias porque nuestra fe es real y tenemos una relación por medio de tu Hijo contigo, de justificados, Padre, que vivimos como hombres y mujeres pecadores, pero redimidos y amados por ti como tus hijos y tus hijas. Y te damos gracias por ello. Al mismo tiempo, Señor, queremos decirte que damos gracias, Padre, por todo lo que nos has dado a administrar, Señor, por el lugar donde nos has colocado, por la familia, la casa, el contexto, Señor, con todos los detalles que ahí están nuestros trabajos, nuestros estudios, las circunstancias que vivimos hoy, con todas sus pruebas, con las ausencias que tenemos, Padre, o las carencias. Te damos gracias porque ha sido tu diseño y aquí estamos y te damos gloria. Señor, te pedimos nos ayudes a glorificarte en medio de estas circunstancias, en medio de esta vida que nos has regalado con gracia, Señor. Ayúdanos a gobernarla más sabiamente, ayúdanos a reconocer nuestra terquedad, nuestra necedad, ayúdanos a reconocer nuestro pecado cuando lo que busque es abusar, Señor, de nuestra autoridad sobre las cosas que nos has dado a administrar,
Cuando querramos, adviértenos, confróntanos, Señor. Cuando seamos tentados a renunciar a lo que tenemos que estar haciendo. Padre, al mismo tiempo te queremos pedir que nos ayudes, Señor, a reflejarte más fielmente, Señor, en nuestra relación contigo, a priorizarla en nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de conocerte por medio de la meditación de tu palabra, al conocerte más, al tener comunión los unos con los otros, a conocer tu corazón, Señor, al escucharnos, al orar los unos por los otros, al crecer juntos en la palabra, al reunirnos para comer o para reír, Señor, en esta comunión entre hermanos. Padre, ayúdanos, Señor, queremos glorificarte con esto, que te conozcamos más y nos conozcamos y nos unamos más los unos con los otros, Padre, para tu gloria. Sabemos que eso te trae gozo, Padre. Padre, al mismo tiempo, te damos gracias por nuestros trabajos, por nuestras responsabilidades. Gracias desde ya por las oportunidades que nos vas a traer de trabajo, Señor, que sabemos que sigues proveyendo. También gracias porque tenemos el privilegio de poder descansar. Podemos ir ahora dentro de poco a dormir, a que reconfortes nuestros cuerpos, los llenes de energía de nuevo, Padre. Te damos gracias por ello. Señor, queremos tomar nuestro rol en tu plan global. Queremos tomar nuestro rol en la iglesia para que juntos mostremos la imagen de tu Hijo al mundo. Mostremos el amor de Cristo al mundo, unidos como iglesia, Padre. Señor, al mismo tiempo, te doy gracias por José, Padre, y ponemos en tus manos a Adriana. Desconocemos el tipo de enfermedad que le aqueja, Padre, pero tú que eres su creador, te pedimos por ella. Te pedimos, Padre, para que en medio de esta situación, Dios, Jesucristo, se vuelva inmenso en medio de ella. Para que ella, si es posible, y si no sus familiares, Señor, puedan depositar su confianza en ti. Si es del caso, que conozcan el tener confianza en ti. Señor, que puedan conocer a Cristo, el que los sostiene en esta situación, Padre Santo. Señor, te pido que también, si tienes a bien, Padre, puedas sacar avante a Adriana de esto, Señor. Puedas sacarla de lo que aqueja su cuerpo, usando lo natural, Señor, usando la ciencia, Padre, usando el criterio médico, sino, Padre, también usando tu milagrosa mano, Padre. Pero al final de cuentas pedimos que se haga tu voluntad, que hagas tus propósitos y que llenes a José y a toda la familia, Señor, de enorme paz y confianza, de tu control y soberanía sobre esta situación. Te pedimos guía para los médicos, Padre, y sabiduría para ellos, para que puedan reconocer, intervenir, Señor, y administrar lo que aqueja a Adriana. Te damos gracias por Pao, Padre, y por Mati, y ponemos a Mati y lo que está sintiendo, Padre, en tus manos, para que le enseñes, Señor, a confiar más en ti en medio de esto, a no poner su confianza en si es COVID o no, pero a poner su confianza, y Pau también, solo específicamente en el creador, papá y protector de Mati. Y Señor, te pedimos que lo cures si tienes a bien, Padre, y lo saques avante. Te damos gracias, Señor, por este regalo de la noticia de hoy, de la renovación laboral, Padre, y los regalitos extra que le diste a Pau, Señor, y nos gozamos con ella. Gracias por Aarón y Gabo, Padre, y por sus vidas. Y igualmente pedimos por ellos, Señor, para que les sigas protegiendo y puedan salir de este virus estomacal, les puedas ayudar a recuperar, les protejas de cualquier otro mal, Padre, y que ellos se puedan pronto gozar de salud pronto, Señor. Por último, te damos gracias por la recuperación de Bernard, Señor, cómo él ha ido saliendo avante, Padre, y cómo lo has estado sosteniendo. Gracias por esta buena noticia de una posibilidad de salir del hospital, Padre, y te damos la gloria a ti. Señor, te seguimos pidiendo que puedas seguir lo que le has enseñado a Bernard. Señor, lo que le has estado mostrando. Señor, lo vuelvas cada vez más grande. Si se ha encendido una convicción en él, Padre, la acrecentes, Padre. Te pedimos, Señor, que su visión de ti, su visión de Cristo, Señor, se vuelva cada vez más grande. Padre, al punto que se vuelva algo que no pueda rechazar, Señor, que sea irresistible, Señor, no aceptar. Padre, que él pueda venir al conocimiento, Señor, del mayor amor que has expresado por el mundo y por él, Padre. Y pueda venir a una relación
íntima, personal con tu Hijo Jesucristo, Señor, y pueda gozar de esta salvación, Señor, para tu gloria, Señor. Te pido, Padre, también que uses a Valeria, Padre, y la visita, para que hagas tu voluntad por medio de ella, para que ella y Bernard y Laura y todos los que están allí puedan verte por medio de esta llegada de ella, que te glorifiques, Señor, por medio de ella. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo pedimos esto. Amén. Amén. Que el Señor me los proteja y me los bendiga. Muchas gracias. Igualmente, Buenas muchas noches. gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Claro, no. Buenas noches.